tanta riqueza que tenemos nosotros en la Iglesia Católica y no la conocemos. Estamos encima, caminamos de grandes tesoros y pensamos que estamos caminando en un cementerio o en un terreno totalmente infértil. Y todo lo contrario. Si tú católico empiezas a escudriñar las escrituras, empiezas a investigar un poco más, vas a ver que la Iglesia Católica tiene una gran fuente de riqueza, donde vamos a ver que cada vez somos más ricos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para ti, para mí, para cada persona que realmente ha sido bautizada en el nombre del Señor y cree en el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, recordemos que el gran valor pastoral de los ministerios que tenemos en la iglesia, hay uno que tiene un valor principal y es el ministerio de sanación, intercesión y liberador. Muchas veces cuando vamos a la misa no nos damos cuenta y somos intercesores porque estamos orando por muchos. Cuando empieza las peticiones, oramos por el Papa, oramos por los enfermos, oramos por los difuntos, oramos por la paz del mundo, etcétera. Tantas cosas bellas que nos presenta la iglesia. Hoy vamos a ver algo muy interesante, hermano, que nos preguntan y es hablar sobre por qué los ministerios son importantes. Primero, porque usamos muchos dones y muchos carismas que el Señor nos da. Esos carismas son importantes para que la persona se levante si está en una enfermedad o está pasando por un momento muy difícil. Recordemos que muchas enfermedades son ciertas, pero otras enfermedades son psicosomáticas. Por eso es muy importante que hoy hablemos sobre un don, un carisma muy particular. Yo lo llamaría más un carisma. San Pablo lo menciona en la primera de Corintios 12:10. Un carisma particular llamado discernimiento, que poco lo conocemos en la iglesia. Los cristianos ni siquiera se imaginan que existen y lo tenemos dentro de sí y muchas personas lo practican sin saber que es un don del discernimiento. San Pablo menciona en 1 de Corintios 10 esto y nos dice que es un don que permite distinguir entre las palabras inspiradas o proféticas pronunciadas durante una asamblea, las que vienen del Espíritu Santo. Yo aconsejaría que los que pertenecen a estos ministerios que visitan a los enfermos, y usted aunque no sea de un ministerio de sanación, tiene la obligación como un don especial de visitar a los enfermos. Son obras de misericordia importantísimas que debemos hacerlo y toda persona que visita y ora por los enfermos recibe grandes bendiciones. Así que debemos nosotros pedir el don del discernimiento. Pues recordemos que esto es importante. Ese don del discernimiento puede saber si la persona está estresada, si la persona está deprimida, si la persona está pasando por problemas de salud, si tiene problemas y conflictos en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, en su trabajo, en tantas cosas. O la persona está gravemente deprimida o ha tenido un abuso sexual, etcétera, o tiene un espíritu maligno. Una serie de señales que identifican o disciernen y nos permiten darnos cuenta de ello. La experiencia me ha enseñado también que se actúa de acuerdo a lo que se es. Al fijarse a una persona, cuando miramos a una persona, por eso Jesús cuando sanaba, se fijaba en la persona, la miraba, antes de imponerle las manos, antes de hablarles, las miraba y penetraba, porque la mirada de Jesús sana. Entonces él desde allí empezaba a desarrollar el don del discernimiento porque leía el alma. Recordemos que los ojos son el espejo del alma. Qué importante esto, mis hermanos. Recordemos que la experiencia nos enseña eso. Solo con una mirada, solo con un reflejo, solo con un rostro, podemos nosotros desempeñar este don de discernimiento. Si el Espíritu de Dios está actuando en una vida, obrará de acuerdo a lo que Él es. La presencia del Espíritu de amor se dejará ver y reconocer en un comportamiento propio del amor. El discernimiento espiritual o discernimiento de los espíritus consistirá en reconocer a partir de las señales qué clase de espíritu está actuando en una vida determinada. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Gálatas 5, 22 y 24 y Gálatas 5, 19, 21 nos lo explica. Un antiguo dicho o proverbio decía, es errando como se llega a ser herrero, no cometiendo muchas veces errores, sino errando, poniéndole la herradura al caballo, poniéndole la herradura de la espiritualidad hacia la gente. Así podría decidirse qué discernimiento y cómo se aprende a discernir.
Existe el don y el carisma de discernimiento y otros carismas más y muchos más. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 8:11. Jesús ejercitó repetidamente el carisma de discernimiento. En los evangelios, en Mateo 16, versículo 17, lo podemos encontrar. Vemos en el camino hacia Cesarea de Filipo, cuando Jesús interroga a sus discípulos para saber lo que se dice de él. Quería que sus discípulos empezaran a desarrollar este carisma de discernimiento. En algunos casos la enfermedad está relacionada con la vida desordenada, de poco sueño, mucho trabajo, comida a deshoras, etcétera, que hace necesario un cambio en la organización de la vida de la persona. Y para esto también hay que orar, para que la persona tenga la disposición para hacer esos cambios y recibir la sanación. En otras ocasiones la pérdida de salud se origina en la relación psicológica entre problemas y preocupaciones que la persona tiene, y en este caso es recomendable la oración por la paz y la tranquilidad. Así que este don de discernimiento nos da a nosotros, a través de la oración, la potestad de poder descubrir cuál es el pensamiento de los demás, cómo está sufriendo la persona, qué tipo de enfermedad tiene. Muchos médicos pueden tener el don del discernimiento, médicos que creen en el poder de Dios, y ellos también se entregan a Dios y le piden a Dios que les dé el discernimiento para acertar con el tipo de enfermedad. Cuando estemos orando, vemos que muchas veces encontramos que en los rostros está a gritos la persona pidiendo ayuda. Y eso lo podemos hacer, mis hermanos. Encontramos en las iglesias personas tristes, personas que lloran. Discernamos, pero el discernir es llegar a la persona y ayudarla y levantarla. Discernir también lo hace porque Dios nos coloca una voz y Dios nos ayuda para que sepamos cuál es el sufrimiento, la necesidad y el problema. La oración tiene poder, y si discernimos bien, recordemos que es lo que Dios primero hace para que nosotros acertemos y le demos una palabra acertada a la persona. Practiquemos y pidámosle a Dios en los momentos ante el Santísimo que nos dé ese carisma de discernimiento y otros dones que vamos a estar tratando. El discernimiento puede ir relacionado con don de conocimiento, sí, van de la mano todos los dones, todos los carismas. Así que, mis hermanos, qué riqueza tan grande. Acordemos que si estamos en un ministerio, hay que discernir que la persona muchas veces que visitamos puede tener una necesidad, puede tener un dolor, y hay que también pedir una sanación interior por esa persona. Recordemos, un pasado que agobia trae muchos problemas. Así que llegó el tiempo para que discernamos qué es lo mejor para ti y para mí. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Recuerden, estamos bendecidos, sanados y en victoria. Que Dios me lo bendiga. Adelante, recuerde, esa bendición es importante que la multipliquemos en nuestros hogares para que Dios nos dé ese carisma de discernimiento. Bendiciones.